Estúpida india ignorante, ¿así es como preparas el café en tu rancho mugroso? La voz envenenada de Jimena desgarró el aire como una navaja. Lupita tembló, sosteniendo la jarra de porcelana que aún soltaba vapor. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas contenidas, buscaron refugio, pero no había salida. De pronto, un sonido retumbó por el pasillo. Clic-clac, clic-clac. Las muletas de Diego golpeaban el mármol con un ritmo decidido, cada paso como una declaración de guerra. El niño apareció en la puerta, sus ojos verdes brillando con furia. ¡Basta, Jimena! Su voz infantil resonó con una fuerza inesperada. Te vi golpear a Lupita, y no voy a quedarme callado. El silencio cayó sobre la cocina como una losa de piedra. Carmen dejó de fingir que acomodaba las tazas. Chuy bajó el celular con las manos tensas y hasta el viejo reloj de péndulo pareció detenerse. Jimena forzó una sonrisa, intentando recuperar el control. Diego, mi amor, los niños no entienden las cosas de los adultos. Pero el niño avanzó, erguido sobre sus muletas como un guerrero azteca. Entiendo perfectamente. Eres cruel, eres mentirosa. Y hoy se lo voy a contar todo a mi papá. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Diego Valdés. Ortega tenía 10 años cuando aprendió que la dignidad a veces se encuentra en los lugares más inesperados. El sonido rítmico de sus muletas alemanas contra el mármol travertino, clic-clac, clic-clac, resonaba por los pasillos de la mansión familiar como una melodía de determinación y coraje que había perfeccionado durante los 5 años transcurridos desde el accidente automovilístico que se llevó la vida de su madre y cambió para siempre la suya. Sus muletas especiales, importadas directamente de Baviera y ajustadas perfectamente a su pequeña estatura por el mejor ortopedista de la Ciudad de México, no eran símbolos de limitación para Diego. Eran sus compañeras de aventuras, sus bastones mágicos que lo llevaban por toda la mansión de 3 pisos en Lomas de Chapultepec en busca de justicia y verdad, transformando cada corredor en un campo de batalla donde el bien y el mal luchaban silenciosamente. La majestuosa residencia de los Valdés Ortega se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de la colonia, rodeada de jardines diseñados por paisajistas franceses, traídos especialmente desde Versalles. Los muros de cantera rosa de Zacatecas contrastaban elegantemente con las columnas dóricas que sostenían el pórtico principal, mientras que una fuente de Talavera poblana del siglo XVIII susurraba constantemente en el patio central, creando una sinfonía acuática que Diego había escuchado desde bebé. Pero Diego prefería 1000 veces el corazón auténtico y cálido de la casa, la amplia cocina, donde Guadalupe Lupita Ramírez preparaba tortillas hechas a mano cada mañana al amanecer y compartía cuentos fascinantes de su pueblo natal en las montañas de Oaxaca. Era allí, entre el aroma del comal caliente y las historias zapotecas, donde Diego había encontrado el refugio emocional que tanto necesitaba después de perder a su madre. Esa fría mañana de octubre, cuando las primeras hojas doradas comenzaban a caer de los fresnos centenarios del jardín, el aroma embriagador de café tostado en las montañas de Chiapas, chocolate de olla preparado con canela de Ceilán y chile chipotle ahumado, flotaba en el aire matutino como una caricia para el alma. Diego se acercó sigilosamente a la cocina, habiendo perfeccionado durante meses el arte de caminar en absoluto silencio con sus muletas, cuando quería escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos infantiles, pero profundamente intuitivos. El reloj de péndulo alemán del pasillo principal marcaba exactamente las 7:15, cuando la voz áspera y cortante de su madrastra, Jimena Salgado de Valdés, cortó el aire matutino como una navaja oxidada, atravesando seda francesa. «Estúpida india ignorante,
Así es como preparas el café en tu pinche rancho mugroso de indios. Diego se detuvo inmediatamente, apoyándose firmemente en sus muletas, mientras sentía como su pequeño corazón comenzaba a latir con la fuerza de un tambor ceremonial. Conocía perfectamente ese tono venenoso, el mismo que Jimena usaba cuando creía que nadie importante la escuchaba, cuando dejaba caer la máscara de refinamiento que usaba frente a su padre. Se acercó cautelosamente hacia la puerta entreabierta de la cocina, maniobrado con la destreza de un espía experimentado para no hacer el más mínimo ruido. Lo que sus ojos verdes, herencia directa de su difunta madre española, presenciaron hizo que su pequeño corazón se acelerara con una indignación que jamás había sentido con tanta intensidad. Lupita Ramírez, mujer menuda de 42 años, con trenzas negras brillantes como obsidiana y un delantal bordado a mano con flores de cempasúchil que ella misma había cosido durante las largas noches de invierno, temblaba junto a la estufa de acero inoxidable importada de Italia, mientras Jimena la rodeaba como un jaguar acechando a su presa. Sus manos morenas, curtidas por años de trabajo honesto y sacrificado, sostenían una jarra de porcelana francesa llena de café humeante, cuyo aroma había llenado la cocina con promesas de una mañana tranquila. Pero la tranquilidad había sido destrozada por la aparición de Jimena, elegantemente vestida con un traje sastre de diseñador que contrastaba violentamente con la sencillez auténtica de Lupita. «Señora Jimena, yo solo quería...», balbuceó Lupita con voz quebrada, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. «Tú solo nada, india sucia». El grito resonó contra las paredes de azulejos de Talavera de la Real como el rugido de una bestia furiosa. «Eres una inútil completa, una india ignorante que no sabe hacer ni siquiera el café como debe ser». Diego observaba horrorizado desde su escondite, presenciando cómo la mujer que había jurado amar y proteger a su familia mostraba su verdadero rostro de desprecio y crueldad racial. ¡Plaf! La bofetada resonó en el aire como un latigazo, cortando la mañana con violencia inesperada. Lupita se tambaleó hacia atrás, llevándose instintivamente la mano derecha a la mejilla enrojecida que ardía como fuego, pero no gritó, no se quejó, simplemente cerró los ojos con resignación dolorosa, refugiándose en ese lugar interno donde había aprendido a esconderse durante los peores momentos de su vida. Diego apretó sus muletas hasta que los nudillos se pusieron completamente blancos, sintiendo una furia justa corriendo por sus venas como lava volcánica. A través de la rendija de la puerta vio también a doña Carmen Mendoza, la ama de llaves de 60 años que llevaba 2 décadas trabajando para la familia, fingiendo ocuparse nerviosamente con las tazas de porcelana de Limoges mientras sus manos arrugadas temblaban visiblemente. En el rincón más alejado de la cocina, Jesús Chuy Hernández, el vigilante nocturno de 45 años, simulaba revisar mensajes importantes en su teléfono celular, pero la tensión era claramente visible en la rigidez de sus hombros anchos. Todos veían la injusticia desarrollándose ante sus ojos, pero nadie se atrevía a actuar, paralizados por el miedo a perder sus empleos. «Y esa cara de mártir sufrida que pones». Jimena se acercó aún más, su perfume francés de $300 la onza, contrastando obscenamente con el aroma hogareño de tortillas recién hechas y café de olla. «Como si fueras una santa padeciendo por la humanidad. ¿Te crees mejor que yo porque vienes de tu pueblito mugroso lleno de indios analfabetos?» Fue en ese momento preciso cuando Diego Valdés Ortega, de apenas 10 años de edad, decidió que el silencio cómplice había durado demasiado tiempo. Su madre, Elena Vázquez de Valdés, le había enseñado antes de morir que la verdadera nobleza no residía en el dinero o la posición social,
sino en defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. El sonido decidido y valiente de las muletas alemanas resonó por el pasillo como una declaración de guerra justa. Diego entró en la cocina con la determinación de un pequeño guerrero azteca, sus ojos verdes esmeralda, exactamente iguales a los de su difunta madre, brillando con una furia justa que sorprendió hasta a él mismo. «Jimena Salgado». Su voz aguda pero extraordinariamente firme cortó el aire cargado de tensión como una espada de justicia. La madrastra se volteó instantáneamente, su rostro transformándose en milésimas de segundo de una máscara cruel a una expresión de sorpresa teatral completamente fingida. Era una actuación digna de los mejores teatros de la Ciudad de México, pero Diego ya había aprendido a reconocer la falsedad. «Diego, mi amor querido, ¿qué haces aquí tan temprano en la mañana?» Su voz se volvió inmediatamente melosa y artificial como miel adulterada. «Los niños deberían estar durmiendo a esta hora. Te vi golpear a Lupita sin ninguna razón justificada». Las palabras salieron de los labios de Diego claras, valientes y sin el más mínimo rastro del temor que en realidad sentía, corriendo por todo su pequeño cuerpo. El silencio se extendió por la cocina como una manta pesada y sofocante. Lupita, doña Carmen y Chuy observaban la confrontación con una mezcla de admiración y terror, conscientes de que estaban presenciando un momento que cambiaría para siempre la dinámica de aquella casa. Jimena calculó rápidamente sus opciones, su mente trabajando como una computadora programada para la manipulación. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en conquistar a Roberto Valdés Ortega como para permitir que un niño de 10 años arruinara sus planes de convertirse en la señora de una de las fortunas más grandes de México. «Mi querido Diego», comenzó, acercándose lentamente con los brazos extendidos como si fuera a abrazarlo. «Tú no entiendes las complicadas cosas de los adultos». Su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 pesos. Diego retrocedió instintivamente, posicionándose estratégicamente entre Jimena y Lupita en una clara demostración de protección. «Entiendo perfectamente cuando alguien está siendo cruel e injusto. Querido niño, Lupita y yo estábamos simplemente conversando sobre maneras de mejorar el servicio en esta casa». La mentira salió de sus labios con la facilidad de alguien acostumbrada a tergiversar la realidad. Diego se irguió todo lo que sus muletas le permitían, irradiando una dignidad que habría hecho sentir orgullosa a su difunta madre. «Eres una mentirosa, Jimena. Escuché cada palabra cruel que dijiste. La llamaste india estúpida, le gritaste sin razón alguna y después le pegaste en la cara». Cada palabra salió de Diego con la precisión de un fiscal experimentado presentando evidencias ante un jurado. Lupita se acercó con pasos temblorosos, pero decididos, colocando suavemente su mano callosa sobre el hombro delgado del niño que se había convertido en su protector. «Niño Diego, por favor, no se preocupe tanto por mí». Pero Diego había heredado no solo los ojos verdes de su madre, sino también su inquebrantable sentido de la justicia. «No permitiré que nadie te trate mal, Lupita. Eres la persona más buena de toda esta casa». Las palabras del niño fueron como un puñal directo al corazón negro de Jimena. En ese momento comprendió que Diego representaba una amenaza real para sus ambiciones. Una voz incómoda de la verdad que podría destruir todo por lo que había luchado. Esa misma tarde, cuando las sombras alargadas de los eucaliptos comenzaban a danzar sobre el mármol del patio central, Diego esperó pacientemente en la biblioteca familiar. Rodeado por miles de libros encuadernados en piel que habían pertenecido a generaciones de la familia Valdés, el niño fingía leer una primera edición de Don Quijote de la Mancha, mientras en realidad
aguardaba ansiosamente el regreso de su padre. Roberto Valdés Ortega era un hombre imponente de 45 años, con cabello negro prematuramente salpicado de plata en las sienes y ojos del mismo verde intenso que había heredado su hijo. Había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Tijuana hasta Mérida, después de heredar una pequeña empresa de su propio padre, pero el éxito profesional no había podido llenar el vacío emocional que dejó la muerte de Elena. Desde aquel fatídico día de octubre, cuando el Mercedes de Elena patinó en la carretera mojada camino a Cuernavaca, Roberto había sumergido su dolor en reuniones interminables, viajes de negocios y la construcción obsesiva de más riqueza. Había dejado a Diego al cuidado de una sucesión de niñeras, institutrices y gobernantas, ninguna de las cuales había logrado conectar realmente con el niño traumatizado. Cuando finalmente escuchó el ronroneo familiar del Mercedes-Benz S-Class entrando por el portón electrónico de la mansión, Diego cerró el libro y aceleró su silla de ruedas hacia el hall principal. Sus muletas permanecían guardadas en un rincón cuando necesitaba moverse con mayor velocidad por las amplias estancias de la casa. ¡Papá! ¡Papá!, gritó emocionado, maniobrado hábilmente entre los muebles antiguos y las esculturas de bronce que decoraban el recibidor. Roberto apareció cargando una maleta de piel italiana hecha a mano y luciendo una sonrisa cansada que no lograba ocultar completamente las líneas de estrés alrededor de sus ojos. «Diego, mi hijo querido, ¿cómo has estado estos días?» El niño detuvo abruptamente su silla justo frente a su padre. Respiró profundamente para armarse de valor y soltó todo lo que había estado guardando en su corazón durante horas. «Papá, esta mañana Jimena golpeó a Lupita en la cara, la llamó India estúpida y la humilló terriblemente sin ninguna razón». La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro curtido de Roberto, como si hubiera sido borrada con un trapo húmedo. Se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de su hijo, sus manos grandes y callosas, curtidas por años de trabajo antes de alcanzar el éxito, sosteniendo las pequeñas manos temblorosas de Diego. «¿Estás completamente seguro de lo que viste, hijo mío?», preguntó con voz grave, sus ojos verdes estudiando intensamente el rostro sincero de Diego. «Completamente seguro, papá. Y doña Carmen y Chuy también lo vieron todo, pero no hicieron nada para ayudar a Lupita». Diego sintió lágrimas calientes de frustración e impotencia brotando en sus ojos, pero las contuvo valientemente. Roberto permaneció en silencio durante varios minutos que parecieron eternos, su mente procesando la información mientras recordaba los últimos meses. Lupita había sido contratada apenas 8 meses antes, después de que la gobernanta anterior, una mujer francesa muy refinada, dejara inexplicablemente el empleo, alegando incompatibilidad profesional con los nuevos cambios en la dinámica familiar. Desde la llegada de Lupita Ramírez, sin embargo, la atmósfera de la casa había mejorado significativamente. La mujer oaxaqueña preparaba comida que hacía sonreír a Diego por primera vez en años, cantaba canciones tradicionales en zapoteco mientras trabajaba, y más importante aún, trataba al niño como lo que era, un ser humano valioso y completo, no como un objeto de lástima o un recordatorio doloroso de una tragedia. «Papá, Lupita me hace reír cuando estoy triste. Me cuenta historias maravillosas de su pueblo en las montañas. Me enseña palabras en zapoteco que suenan como música». La voz de Diego se llenó de emoción genuina mientras hablaba de la mujer que había llegado a significar tanto para él. «Jimena solo es dulce y cariñosa cuando tú estás presente. En cuanto sales de la casa, se convierte en una persona completamente diferente, cruel, despótica y llena de odio». Las palabras salían de Diego como un río que finalmente rompe una represa. Roberto sintió un frío extraño recorriendo su columna vertebral mientras procesaba las acusaciones de su hijo.
Jimena Salgado era una mujer sofisticada de 38 años, divorciada de un empresario textil de Guadalajara que había conocido en una cena benéfica organizada por el Club de Industriales 2 años atrás. Ella pertenecía a la alta sociedad tapatía. Frecuentaba los mejores clubes de campo de Polanco y Santa Fe, hablaba 3 idiomas con fluidez y poseía un apartamento de lujo en Bosques de las Lomas, financiado por una generosa pensión de su exmarido. En papel, parecía la candidata perfecta para convertirse en la nueva señora Valdés. Desde el inicio de su relación, Jimena había demostrado un interés aparentemente genuino por Diego. Traía regalos costosos de las mejores tiendas de la zona rosa, organizaba paseos especiales a museos y parques temáticos, e incluso había consultado con médicos especialistas de Houston sobre las posibilidades de mejorar la movilidad del niño. Pero Diego, con la intuición aguda que solo poseen los niños que han sufrido pérdidas tempranas, siempre había mantenido una distancia respetuosa pero firme. Había algo en los ojos azules de Jimena, una frieza glacial que se asomaba cuando creía que nadie la observaba, que activaba todas sus alarmas internas. Esa noche, después de una cena formal, donde Jimena representó magistralmente el papel de madrastra devota y comprensiva, Roberto decidió iniciar discretamente una investigación sobre las alegaciones de su hijo. Subió silenciosamente las escaleras de mármol hacia el dormitorio de Diego alrededor de las 10:30, sus pasos amortiguados por la alfombra persa del siglo XIX. Encontró al niño despierto, recostado contra una montaña de almohadones de seda, mientras manipulaba expertamente un tablet adaptado especialmente para sus necesidades físicas. La tecnología había sido una bendición para Diego, permitiéndole acceder a mundos de conocimiento y entretenimiento que compensaban parcialmente sus limitaciones de movilidad. «No puedo dormir, papá. Mi mente no deja de pensar en lo que pasó esta mañana». Diego confesó su agitación con la honestidad directa que siempre había caracterizado su relación con su padre. Roberto se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, su peso haciendo que el colchón se hundiera ligeramente. «Cuéntame con todos los detalles exactamente lo que ocurrió desde el momento en que te acercaste a la cocina». Durante la siguiente hora, Diego narró meticulosamente cada detalle de la escena matutina. El tono de voz despectivo de Jimena, las palabras crueles cargadas de prejuicio racial, la humillación sistemática de Lupita, la cobardía de los otros empleados, y finalmente la bofetada que había resonado como un disparo en la tranquilidad de la mañana. También habló sobre el patrón de comportamiento que había observado durante meses, cómo Jimena cambiaba completamente su personalidad dependiendo de quién estuviera presente, cómo trataba a los empleados cuando Roberto viajaba y cómo había notado que varios empleados de confianza habían renunciado inexplicablemente en los últimos meses. «Hijo, estas son acusaciones muy graves que requieren investigación seria». Roberto eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de la responsabilidad que tenía tanto hacia su hijo como hacia la mujer con quien planeaba casarse. «Lo sé perfectamente, papá, pero nunca te he mentido en toda mi vida y no voy a comenzar ahora». La voz de Diego temblaba ligeramente por la emoción, pero su determinación era inquebrantable. Roberto sabía que Diego tenía razón. Su hijo había sido siempre un niño honesto hasta la médula, a veces incluso brutalmente sincero, de maneras que resultaban incómodas en situaciones sociales. Si Diego afirmaba haber presenciado esos eventos, entonces había una probabilidad muy alta de que fueran completamente ciertos. En los días siguientes, Roberto implementó discretamente un sistema de vigilancia más sofisticado en la mansión. Contrató una empresa de seguridad de élite para instalar cámaras adicionales de alta definición,
alegando preocupación por los recientes asaltos a residencias de lujo en Lomas de Chapultepec. Una explicación perfectamente creíble, dado el aumento real de la criminalidad en la zona. Las nuevas cámaras fueron estratégicamente colocadas en áreas comunes donde los empleados trabajaban, incluyendo ángulos discretos de la cocina, el cuarto de servicio y los pasillos principales. Roberto presentó la instalación como una medida preventiva para proteger tanto a la familia como a los empleados, sin mencionar sus verdaderas sospechas. Lupita continuaba trabajando con la misma dedicación profesional de siempre, pero Roberto comenzó a notar signos sutiles de estrés que anteriormente había pasado por alto. Las ojeras violáceas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. La forma en que sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras preparaba el café matutino. La manera en que instintivamente bajaba la mirada cuando Jimena entraba a cualquier habitación. Diego, por su parte, había asumido el papel de protector no oficial de Lupita con una determinación que habría resultado conmovedora si las circunstancias hubieran sido menos serias. Aparecía en la cocina en los momentos más estratégicos, siempre que su intuición le decía que Jimena estaba a punto de descargar su veneno sobre la indefensa empleada. «Niño Diego, por favor no se preocupe tanto por mí, yo estoy perfectamente bien». Lupita repetía estas palabras como un mantra, acariciando cariñosamente los cabellos oscuros del niño que se había convertido en su ángel guardián. Pero Diego había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer las emociones en los rostros de las personas. Podía ver que Lupita definitivamente no estaba bien. Había una tristeza profunda y resignada en sus ojos oscuros que le recordaba dolorosamente la expresión que él mismo había llevado durante los primeros meses después de la muerte de su madre. Una lluviosa mañana de jueves, mientras Roberto se encontraba en Monterrey cerrando un importante negocio inmobiliario, Diego decidió implementar su propio sistema de vigilancia amateur. Se posicionó estratégicamente en el corredor que conectaba el comedor principal con la cocina, escondido detrás de un jarrón Ming del siglo XIV, que valía más que la casa donde había nacido Lupita. No tuvo que esperar mucho tiempo para que sus peores temores se materializaran ante sus ojos. Jimena hizo su aparición teatral en la cocina exactamente a las 10 de la mañana, vestida con un conjunto de diseñador que costaba más que el salario anual de 3 empleados domésticos. «Buenos días, Lupita querida». Las palabras salieron de los labios de Jimena, cubiertas con una miel tan falsa que resultaba nauseabunda. «Espero que hayas dormido bien en tu cómoda habitación». Lupita, que estaba concentrada en preparar la masa para las tortillas de la comida, se volteó con respeto automático. «Buenos días, señora Jimena. ¿En qué puedo servirle?» «Oh, querida mía, no es en lo que puedes servirme». Jimena comenzó a caminar lentamente alrededor de la isla central de la cocina, como un tiburón cercando a su presa. Es más bien sobre cómo puedes empezar a comportarte como lo que realmente eres en esta casa. Diego sintió un escalofrío de anticipación recorrer su columna vertebral. Reconocía perfectamente ese tono de voz, el mismo que usaba un matador segundos antes de clavar la espada final. «No entiendo a qué se refiere, señora». Lupita detuvo su trabajo, sus manos cubiertas de masa quedando suspendidas sobre el comal. «Por supuesto que no entiendes, pobrecita». La condescendencia en la voz de Jimena era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Las personas como tú raramente entienden su verdadero lugar en el orden natural de las cosas». Jimena se acercó peligrosamente a Lupita, invadiendo su espacio personal de una manera claramente intimidatoria. «Verás, querida Lupita, Roberto y yo hemos estado discutiendo tu situación aquí». El corazón de Lupita comenzó a latir aceleradamente.
Sabía instintivamente que todo lo que saliera de la boca de Jimena en los siguientes minutos serían mentiras, pero también sabía que esas mentiras tenían el poder de destruir la nueva vida que había construido cuidadosamente durante los últimos meses. ¿Mi situación, señora? Su voz salió apenas como un susurro. Sí, tu situación. Jimena sonrió con crueldad felina. Roberto está, ¿cómo decirlo delicadamente?, muy insatisfecho con tu desempeño. Me ha pedido que hable contigo porque él es demasiado bondadoso para despedirte directamente. Diego apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Cada palabra que salía de la boca de Jimena era una mentira tan descarada que resultaba obscena. Su padre había elogiado la comida de Lupita literalmente la noche anterior. «Pero señora, ¿qué he hecho mal?», Lupita preguntó con voz quebrada, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. «¿Qué has hecho mal?». Jimena se echó a reír con una crueldad que helaba la sangre. «Ay, pobrecita ignorante. ¿Por dónde empiezo? Primero, tu comida es demasiado típica, demasiado india para el paladar refinado de Roberto». La mentira fluyó de sus labios con facilidad ensayada. Segundo, tu limpieza deja mucho que desear para los estándares de una casa de este nivel. Cada acusación era completamente falsa, y Diego lo sabía mejor que nadie. Lupita era la cocinera más talentosa que había trabajado jamás en la mansión, y su dedicación a la limpieza era casi obsesiva. Y tercero, y más importante, Jimena hizo una pausa dramática. Estás malcriando peligrosamente a Diego. Lo estás volviendo rebelde, insubordinado y totalmente irrespetuoso hacia la autoridad familiar. Diego no pudo soportar ni un segundo más de aquella exhibición de mentiras y crueldad. Salió de su escondite empujando su silla de ruedas con toda la fuerza que poseían sus brazos, el sonido de las ruedas contra el mármol resonando como una declaración de guerra. «¡Basta ya!». Su grito cortó el aire como un rayo. «No voy a permitir que sigas mintiendo y lastimando a Lupita». Jimena se volteó tan rápidamente que casi pierde el equilibrio sobre sus tacones de diseñador. Su rostro pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: sorpresa, pánico y finalmente una sonrisa forzada y completamente antinatural. «Diego, mi querido niño, ¿cuánto tiempo llevas ahí?». Su voz intentaba sonar casual, pero Diego podía detectar perfectamente el nerviosismo que se escondía debajo, lo suficiente para escuchar cada una de tus mentiras asquerosas. Diego maniobró su silla hasta posicionarse protectoramente entre Jimena y Lupita. «Papá no está insatisfecho con Lupita. Tú eres la única que la odia. Diego, querido, los adultos a veces tenemos conversaciones complicadas que los niños no pueden». Jimena intentó recuperar el control de la situación. «No me hables como si fuera estúpido». Diego batió los puños contra los brazos de su silla con furia justiciera. «Sé exactamente lo que eres y lo que has estado haciendo». Lupita se acercó temblorosamente, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño que luchaba tan valientemente por defenderla. «Niño Diego, por favor, cálmese. No vale la pena alterarse por esto». «Sí vale la pena». Diego se volteó hacia ella con ojos brillantes de determinación. «Lupita, tú eres la mejor persona en toda esta casa. Eres buena, trabajadora, cariñosa y honesta. No dejes que esta mujer te haga creer lo contrario». Las palabras del niño tocaron tan profundamente el corazón herido de Lupita que sintió cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. Desde la muerte de su propio hijo 2 años atrás, en un accidente en la construcción donde trabajaba, Diego había llenado lentamente el vacío en su alma maternal. Jimena comprendió inmediatamente que estaba perdiendo peligrosamente el control de la situación. Si Diego lograba convencer a Roberto de que investigara más profundamente,
todo su cuidadoso plan de 2 años se desmoronaría como un castillo de naipes. Necesitaba actuar rápida y decisivamente para neutralizar la amenaza que representaba la alianza entre el niño y la empleada. Su mente calculadora trabajó a velocidad máxima, formulando una estrategia que podría salvar su posición en la familia. Muy bien. Su voz se volvió fría como el acero. Roberto necesita saber inmediatamente sobre esta insubordinación completamente inaceptable. Sacó su iPhone de la bolsa Hermès y comenzó a marcar el número privado de Roberto. Una empleada que permite que un niño le falte el respeto de esta manera a la futura señora de la casa definitivamente no puede continuar trabajando aquí. Diego sintió un pánico momentáneo, pero luego recordó las palabras de su madre sobre mantenerse firme cuando se tiene la razón. Llámalo. Su voz sonó más segura de lo que realmente se sentía. Dile exactamente lo que pasó, pero asegúrate de mencionar también todas las mentiras que acabas de decir. La sonrisa de Jimena se volvió predatoria. Oh, mi querido niño inocente, tienes mucho que aprender sobre cómo funciona realmente el mundo. Roberto regresó de Monterrey un día antes de lo previsto, llevando consigo no solo contratos millonarios firmados, sino también una creciente inquietud sobre la situación en su hogar. Durante el vuelo de 2 horas, no había podido dejar de pensar en las acusaciones de Diego y en los sutiles cambios que había comenzado a notar en la dinámica familiar. Al llegar a la mansión esa tarde de viernes, encontró la casa sumida en una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Jimena lo esperaba en la sala principal, vestida con elegancia impecable, pero había algo en sus ojos que no lograba identificar. Una mezcla de nerviosismo y determinación que encendió todas sus alarmas internas. Roberto, mi amor, qué maravillosa sorpresa. Jimena se acercó para besarlo, pero él notó que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. No esperaba verte hasta mañana. Los negocios terminaron antes de lo esperado. Roberto estudió cuidadosamente el rostro de la mujer con quien planeaba casarse. ¿Cómo han estado las cosas por aquí? ¿Diego se ha portado bien? Una sombra cruzó fugazmente por el rostro de Jimena. Bueno, de hecho, necesitamos hablar sobre Diego. Ha habido algunos incidentes preocupantes. Antes de que Roberto pudiera responder, el sonido familiar de la silla de ruedas de Diego resonó por el corredor de mármol. El niño apareció empujando su silla con determinación, seguido a distancia respetuosa por Lupita, quien llevaba una bandeja con café recién hecho. ¡Papá! La alegría en la voz de Diego era genuina, pero Roberto también detectó una urgencia subyacente. ¡Qué bueno que regresaste temprano! Tengo cosas muy importantes que contarte. Roberto miró alternadamente a su hijo, a Jimena y a Lupita, tratando de leer las corrientes subterráneas de tensión que claramente existían entre ellos. Muy bien. Creo que todos debemos sentarnos y hablar con calma sobre lo que ha estado pasando aquí. La sala principal de la mansión se convirtió instantáneamente en una especie de tribunal improvisado. Roberto se sentó en su sillón de cuero favorito, mientras Diego posicionó su silla estratégicamente cerca de su padre. Jimena tomó lugar en el sofá de terciopelo, manteniendo una postura elegante pero tensa. Lupita permaneció de pie junto a la puerta, sosteniendo la bandeja y claramente incómoda por verse involucrada en lo que obviamente era un conflicto familiar. Su experiencia le había enseñado que cuando los patrones discutían, los empleados solían ser los primeros en sufrir las consecuencias. Muy bien. Roberto se reclinó en su sillón y miró seriamente a todos los presentes. Diego me ha hecho algunas acusaciones muy serias sobre lo que ha estado ocurriendo en esta casa mientras yo estaba de viaje. Jimena se irguió ligeramente, preparándose para la batalla que había estado ensayando mentalmente durante horas. Roberto, mi amor, me alegra que finalmente vayamos a discutir este tema. He estado muy preocupada por el comportamiento de Diego. ¿Mi comportamiento?
Diego se volteó hacia ella con indignación genuina. Yo no soy quien anda golpeando a los empleados y diciéndoles cosas horribles. Diego, querido, esa es exactamente la actitud a la que me refiero. Jimena adoptó un tono de reproche maternal completamente falso. Roberto, tu hijo ha estado extremadamente irrespetuoso conmigo y me temo que Lupita lo está alentando en este comportamiento. Roberto estudió los rostros de todos los presentes. Lupita, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? Lupita dio un paso adelante tímidamente. Señor Roberto, yo nunca alentaría al niño Diego a faltar el respeto a nadie. Solo trato de hacer mi trabajo y cuidar de él lo mejor que puedo. Roberto se levantó lentamente de su sillón, caminó hasta un mueble bar de caoba y presionó un botón discreto que activó una pantalla plana que emergió silenciosamente de la pared. Creo que en lugar de depender de versiones conflictivas de los eventos, deberíamos revisar exactamente lo que las cámaras de seguridad han registrado. El rostro de Jimena palideció instantáneamente. Roberto, querido, no creo que sea necesario. Al contrario, Roberto ya estaba manipulando un control remoto sofisticado. Creo que es absolutamente necesario ver la verdad objetiva. Diego sintió una mezcla de alivio y vindicación corriendo por sus venas. Finalmente, su padre vería con sus propios ojos lo que había estado ocurriendo en su ausencia. La primera grabación mostró a Jimena en la cocina, gritando cruelmente a Lupita mientras la mujer oaxaqueña temblaba junto a la estufa. El audio capturó perfectamente cada insulto racial, cada humillación, cada palabra venenosa. La segunda grabación mostró el momento exacto cuando la mano de Jimena impactó contra la mejilla de Lupita. El sonido de la bofetada resonó por los altavoces de la sala como una acusación irrefutable. La tercera grabación capturó a Diego entrando valientemente en la cocina para defender a Lupita, seguido por la confrontación, donde Jimena intentó manipular la situación con mentiras descaradas. Pero la grabación más devastadora era de una conversación telefónica que Jimena había tenido con una amiga, donde confesaba abiertamente: «Tengo que deshacerme de esa india estúpida antes de que Roberto se dé cuenta de que su hijo tiene razón sobre mí. El niño me odia, y si sigue así, va a arruinar completamente todos mis planes de casarme con esa fortuna». El silencio que siguió a las grabaciones era tan denso que se podía sentir físicamente. Roberto permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando no solo lo que había visto y escuchado, sino también la magnitud de su propia ceguera. Jimena intentó desesperadamente una última maniobra de salvación. «Roberto, yo puedo explicar todo esto. Las grabaciones están fuera de contexto, fueron editadas para...» ¿Editadas? La voz de Roberto era más fría que Roberto había escuchado jamás. «Una conversación telefónica donde admites abiertamente que ves a mi hijo como un obstáculo para tus ambiciones financieras fue editada». Se volteó lentamente hacia Diego. «Hijo mío, te debo la disculpa más profunda y sincera de mi vida». Su voz se quebró ligeramente por la emoción. «Debería haber creído en ti desde el primer momento. Debería haber protegido a Lupita. Debería haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa». Diego sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Papá, yo solo quería que vieras la verdad». Roberto se volteó hacia Lupita, quien había estado llorando silenciosamente durante toda la presentación. «Lupita, no tengo palabras para disculparme por lo que has sufrido aquí. Una mujer de tu bondad y dedicación merece ser tratada con el máximo respeto y cariño». Finalmente dirigió su atención hacia Jimena. «Y tú...» Su voz era ahora de acero templado. «Quiero que salgas de mi casa inmediatamente. Nunca más quiero volver a verte cerca de mi familia». «Roberto, no puedes hacer esto». Jimena se levantó del sofá con desesperación.
Íbamos a casarnos. Tengo derechos. Tengo planes. Los únicos derechos que tienes. Roberto caminó hasta la puerta y la abrió. Son los de recoger tus pertenencias y marcharte antes de que llame a seguridad. Una hora después, Jimena Salgado salió para siempre de la mansión de los Valdés, arrastrando sus maletas Louis Vuitton y murmurando amenazas legales que todos sabían que eran completamente vacías. Su máscara de elegancia había caído completamente, revelando el rostro feo y cruel que siempre había existido debajo. Roberto, Diego y Lupita se quedaron en la sala principal, rodeados por un silencio que por primera vez en meses no contenía tensión ni miedo. Era un silencio limpio, purificador, lleno de posibilidades. Lupita, Roberto se acercó a la mujer que había sido tan injustamente maltratada. Quiero pedirte algo, y quiero que sepas que puedes responder con total honestidad. Dígame, señor Roberto. Su voz seguía siendo tímida, pero ya no había miedo en ella. ¿Podrías considerar quedarte con nosotros permanentemente? No solo como empleada, sino como parte de esta familia. Roberto miró a Diego, quien asintió vigorosamente. Diego te ama como a una madre y yo he llegado a respetarte y admirarte profundamente. Lupita se llevó las manos al pecho, abrumada por la emoción. Señor Roberto, yo no sé qué decir. Di que sí, Lupita. Diego empujó su silla hacia ella y tomó sus manos callosas. Eres la mejor persona que conozco. Haces que esta casa se sienta como un hogar otra vez. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lupita. Durante los últimos 2 años, después de perder a su esposo y su hijo, había creído que nunca volvería a tener una familia. Ahora, estos 2 hombres extraordinarios le ofrecían algo que había creído perdido para siempre. 6 meses después, la mansión en Lomas de Chapultepec había experimentado una transformación completa que iba mucho más allá de los cambios físicos. Roberto había contratado arquitectos para hacer modificaciones que facilitaran aún más la movilidad de Diego, y había agregado un jardín de hierbas medicinales donde Lupita cultivaba las plantas que usaba en sus remedios tradicionales oaxaqueños. Pero los cambios más importantes eran emocionales. La risa genuina había regresado a la casa, mezclándose armoniosamente con las canciones zapotecas que Lupita cantaba mientras cocinaba y las conversaciones animadas que Diego mantenía con ambos adultos sobre sus estudios, sus sueños y sus planes para el futuro. Roberto había comenzado a trabajar menos, priorizando el tiempo en familia sobre las reuniones de negocios interminables. Había descubierto que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias, sino en las sonrisas sinceras y los abrazos cálidos que recibía cada noche al regresar a casa. Una tarde de primavera, mientras los 3 disfrutaban de un almuerzo en el jardín bajo la sombra de los eucaliptos centenarios, Roberto tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Se levantó de la mesa, caminó hasta donde estaba Lupita y se arrodilló sobre la hierba verde. Guadalupe Ramírez. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. Durante estos meses me has demostrado lo que significa realmente el amor incondicional. Has cuidado de Diego como si fuera tu propio hijo. Has llenado esta casa con calidez y alegría. Y me has enseñado que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos o cuentas bancarias. Diego observaba la escena con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Había estado esperando este momento durante semanas, después de que su padre le confiara sus intenciones. ¿Querrías hacerme el honor de convertirte en mi esposa y en la madre legal de Diego? Roberto extendió un anillo de compromiso que había elegido cuidadosamente. No era ostentoso ni excesivamente caro, sino elegante y clásico, como la propia Lupita. La ceremonia se realizó 3 meses después en el jardín de la mansión,
bajo un arco de flores de cempasúchil y rosas blancas que habían sido cultivadas especialmente para la ocasión. Era una celebración íntima, con solo familiares cercanos y amigos verdaderos, personas que habían apoyado genuinamente la unión de Roberto y Lupita. Diego había insistido en ser el portador de los anillos, una responsabilidad que tomó con la seriedad de un embajador diplomático. Llevaba un traje hecho a medida que acomodaba perfectamente sus necesidades físicas, y sus muletas habían sido decoradas con listones dorados para la ocasión. El párroco de la iglesia de San José, quien había conocido a la familia Valdés durante generaciones, ofició la ceremonia con palabras que hablaban de amor genuino, familia elegida y la capacidad del corazón humano para sanar las heridas más profundas. Cuando llegó el momento del intercambio de votos, tanto Roberto como Lupita hablaron con una honestidad emocional que conmovió a todos los presentes. Roberto habló de cómo Lupita había devuelto la luz a su hogar y había sido la madre que Diego necesitaba. Lupita habló de cómo había encontrado una nueva familia cuando creía que nunca volvería a tener una. Pero el momento más emotivo llegó cuando Diego pidió permiso para dirigirse a los invitados. Con una madurez que sorprendió a todos, habló sobre la importancia de defender a quienes amamos, de nunca permitir que el silencio sea cómplice de la injusticia, y de cómo las familias más fuertes son aquellas que se forman con el corazón. Diego Valdés Ramírez, ahora de 15 años, se había convertido en un joven extraordinario que usaba sus muletas alemanas no solo para moverse, sino también como símbolos de su fuerza interior y su determinación inquebrantable. Había decidido estudiar Derecho con especialización en Derechos Humanos, inspirado directamente por la experiencia que vivió cuando era niño defendiendo a Lupita de la crueldad de Jimena. Durante sus años de preparatoria en el colegio alemán, Diego se había convertido en un líder natural entre sus compañeros. Su historia de valentía y justicia había corrido por toda la comunidad de Lomas de Chapultepec, transformándolo en una especie de leyenda viviente que inspiraba a otros jóvenes a defender lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Sabes qué he aprendido durante todos estos años, mamá Lupita?, preguntó Diego una tarde mientras ayudaba a preparar mole poblano para una cena familiar especial. Sus manos, ahora más fuertes y hábiles, molían cacao con la misma dedicación que había puesto siempre en defender la justicia. Cuéntame, mi niño hermoso. Lupita sonrió mientras agregaba chile mulato a la mezcla, sus cabellos ahora salpicados de canas que la hacían lucir aún más sabia y maternal. Aprendí que la verdadera nobleza no reside en el dinero que posees o el apellido que llevas. Diego pausó su trabajo para mirar directamente a los ojos de la mujer que había sido su segunda madre. La verdadera nobleza está en cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Roberto, que acababa de entrar a la cocina después de un día de trabajo, escuchó las palabras de su hijo con una sonrisa de orgullo profundo. Y que los niños a veces pueden ver la verdad más claramente que los adultos cegados por sus propios prejuicios. La familia Valdés Ramírez se había convertido en un ejemplo inspirador para toda la comunidad de Lomas de Chapultepec. Roberto había utilizado su influencia empresarial para crear becas educativas para hijos de empleados domésticos, mientras que Lupita había establecido un programa de intercambio cultural donde mujeres oaxaqueñas enseñaban técnicas culinarias tradicionales a familias adineradas. Diego, ahora estudiante universitario de primer año, dividía su tiempo entre los estudios de Derecho y el trabajo voluntario en centros de atención para niños con discapacidades físicas. Sus muletas alemanas se habían convertido en un símbolo de esperanza para muchos pequeños que luchaban con sus propias limitaciones. Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que la familia se construye con el corazón, no con documentos?
Diego se dirigió a Roberto durante una cena dominical típica donde toda la familia extendida se reunía, incluyendo a doña Carmen, quien ahora trabajaba solo medio tiempo, y a Chuy, quien había sido promovido a jefe de seguridad. Por supuesto que lo recuerdo, hijo. Roberto levantó su copa de agua fresca de Jamaica preparada por las manos expertas de Lupita. Fue una de las lecciones más importantes que aprendí en mi vida. Bueno, pues quiero que sepas que ahora entiendo completamente a qué te referías. Diego tomó la mano de Lupita con su mano derecha y la de Roberto con su izquierda. Esta familia que formamos con amor, respeto y justicia es 1000 veces más fuerte que cualquier familia unida solo por sangre o conveniencia. Las lágrimas brillaron en los ojos de Lupita mientras apretaba cariñosamente la mano de su hijo adoptivo. Mi niño precioso, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la casa recuperó su tranquilidad característica, Diego se quedó solo en el jardín contemplando las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México. Sus muletas descansaban contra la banca de hierro forjado donde se había sentado, y por primera vez en mucho tiempo reflexionó profundamente sobre el camino recorrido. A los 15 años había aprendido lecciones que muchos adultos jamás comprenden. Había descubierto que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Había comprendido que la justicia a veces requiere que una sola voz valiente rompa el silencio cómplice de muchos. Roberto salió al jardín y se sentó junto a su hijo, compartiendo el silencio contemplativo de la noche. ¿En qué piensas, Diego? Pienso en Jimena. La respuesta sorprendió a Roberto. Me pregunto si alguna vez comprendió el daño que causaba, o si simplemente estaba tan perdida en su propia ambición que se olvidó de ser humana. Roberto reflexionó cuidadosamente antes de responder. Creo que algunas personas se pierden tanto en lo que creen que necesitan que olvidan valorar lo que realmente importa. ¿Crees que merecía una segunda oportunidad? Diego preguntó con la honestidad que siempre había caracterizado sus conversaciones con su padre. Todos merecemos segundas oportunidades, hijo. Roberto puso su brazo alrededor de los hombros de Diego. Pero las segundas oportunidades solo funcionan cuando hay arrepentimiento genuino y deseo real de cambiar. Jimena nunca mostró ninguna de esas dos cosas. 10 años más tarde, la historia de La Cocina del Silencio se había convertido en una leyenda urbana que se contaba en toda la Ciudad de México. Los padres la narraban a sus hijos para enseñarles sobre la importancia de defender a los débiles, y los maestros la utilizaban en las escuelas como ejemplo de valor civil. Diego Valdés Ramírez, ahora un abogado exitoso de 25 años, especializado en derechos laborales, había fundado una organización sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de los trabajadores domésticos. Su oficina estaba decorada con fotografías de Lupita preparando tortillas, de Roberto sonriendo en el jardín de la mansión, y de él mismo como niño sosteniendo sus muletas con orgullo. Lupita, ahora de 57 años y oficialmente conocida como la señora Guadalupe Valdés de Ramírez, había publicado un libro de cocina tradicional oaxaqueña que se había convertido en bestseller nacional. Las ganancias del libro fueron donadas íntegramente a programas educativos para niños indígenas. Roberto, ahora semi-retirado a los 60 años, dedicaba la mayor parte de su tiempo a obras de caridad y a disfrutar de su familia. La experiencia con Jimena le había enseñado a valorar la autenticidad por encima de las apariencias, y nunca volvió a dejarse engañar por máscaras sociales. En una tarde dorada de primavera, 3 generaciones de la familia Valdés Ramírez se reunieron en el mismo jardín donde una vez Diego había confrontado valientemente la injusticia. Roberto cargaba en sus brazos a su primera nieta, Elena Guadalupe.
nombrada así en honor a su difunta primera esposa y a Lupita. Diego, ahora casado con una doctora pediatra que admiraba profundamente su historia de valor, observaba la escena con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Sus muletas, ahora complementadas por tecnología de punta que le permitía mayor movilidad, seguían siendo sus compañeras fieles. Abuela Lupita. La pequeña Elena Guadalupe, de apenas 3 años, tiró del delantal bordado que Lupita seguía usando para cocinar. Cuéntame otra vez la historia del niño valiente que salvó a la princesa de la cocina. Lupita se echó a reír con la melodía que había llenado aquella casa durante tantos años. Mi niña preciosa, esa historia no es de princesas y castillos. Es una historia real sobre un niño que entendió que cuando vemos injusticia, tenemos la responsabilidad de actuar. ¿Y qué pasó con la mujer mala? Elena Guadalupe preguntó con la curiosidad típica de los niños. La mujer mala aprendió que cuando construyes tu felicidad sobre el sufrimiento de otros, esa felicidad nunca puede durar. Diego se acercó a su sobrina, cargándola en sus brazos fuertes. Y nosotros aprendimos que las familias más hermosas son aquellas que se forman con amor, respeto y justicia. Roberto tomó la mano de Lupita y la de Diego, formando un círculo familiar que simbolizaba la unión inquebrantable que habían forjado a través de los años, y que nunca, nunca debemos permitir que el silencio sea cómplice de la injusticia. La historia de Diego Valdés Ortega, el niño de 10 años que tuvo el valor de confrontar la crueldad y defender la justicia, se convirtió en un recordatorio eterno de que la edad no determina la capacidad de hacer lo correcto. Su legado inspiró a generaciones de niños y adultos a encontrar su voz cuando presenciaran injusticias. En La cocina del silencio, aprendimos que la verdadera nobleza no reside en cuentas bancarias o apellidos ilustres, sino en la capacidad de tratar con dignidad a todos los seres humanos. La familia que se forma con el corazón es infinitamente más fuerte que cualquier unión basada en conveniencias sociales o económicas. El amor vencerá siempre al prejuicio, la verdad triunfará sobre la mentira y la justicia prevalecerá cuando tengamos el valor de defenderla. El silencio nunca debe ser cómplice de la crueldad y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad moral de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. La historia de Diego, Roberto y Lupita nos enseña que los milagros más hermosos ocurren cuando abrimos nuestros corazones a la justicia y construimos nuestras familias sobre cimientos de amor genuino e incondicional. ¿Les gustó esta historia de valor, familia y justicia? ¿Creen que Jimena recibió el castigo que merecía por su crueldad? ¿Qué opinan sobre la valentía de Diego al defender a Lupita? Cuéntenme en los comentarios qué historia les gustaría escuchar la próxima vez.